Dios les bendiga, nuevamente estamos con ustedes hoy domingo. Vamos a estar leyendo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. Dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un varón conforme al corazón de Dios. O sea que todo tiene que ser solamente conforme a Dios. Dios nos da oportunidades de grande bendición y nos da la manera de obtenerlas también, porque esas bendiciones las hizo para nosotros, para que podamos disfrutarlas. Pero tienen que ser nuestros corazones conforme a Él, ese es el requisito, corazones conforme a Dios. Ahora es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos bien que Dios ha establecido su manera de hacer las cosas. Así es que vamos a usar este pasaje a manera de analogía para aprender algunos principios tanto de la vida de Saúl como de la vida de David. Así es que David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón perfecto, pero sí es un corazón dispuesto, es un corazón sensible, es un corazón conforme a Dios. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando solo es conforme a Dios es la actitud del corazón, que es lo que Dios atiende conforme a Él. Versículo 7 del capítulo 16 del primer libro de Samuel dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios ve en el hombre? Dios ve el corazón y busca un corazón conforme a Él. Y cuando Dios está viendo el corazón, está hablándonos de un corazón que es conforme a Dios, y es un corazón sensible, y es un corazón dispuesto, un corazón de carne, como Él promete que lo va a cambiar, ¿verdad?, cuando vamos a Dios. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora por nuestras actitudes? Dios ve la actitud del corazón. El hombre ve lo que hay delante de sus ojos, pero Dios sí ve lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que otros ven en nosotros? Dios ve el corazón, pero los demás, ¿qué están viendo en cada uno de nosotros? Vamos a ver qué vean en David, capítulo 16, versículo 18 del primer libro de Samuel. Dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Eso es lo más enfático, ¿verdad? Que Jehová está con él. Eso es lo principal. Era un hombre valiente, tenía muchas cualidades. Era lo que estaban viendo en David. Cuando Saúl ya estaba mal y que aquel espíritu lo atormentaba, alguien le sugirió que alguien tocara para que el espíritu se apaciguara, y alguien le habló de David. ¿Qué es lo que los demás dicen de nosotros en nuestras actitudes? Lo principal con David es que Dios estaba con él, Jehová estaba con él. Bueno, Belén era una frontera con los filisteos. Había frecuentes escaramuzas entre ellos. Ellos saqueaban las cosechas continuamente, se enfrentaban a la gente de Belén. Y yo creo que es probable que David también participara en esas escaramuzas. Aún a su edad tierna, David era una persona que estaba viviendo en su tiempo histórico, en aquella sociedad, en aquel momento en que los filisteos iban y arrasaban con las cosechas. Era un muchacho fuerte, atlético, de pies ágiles, capaz de subir un muro, de brincar un muro, pero también de adelantar una tropa. Podía doblar un arco de hierro para disparar flechas. No fallaba con su onda David. Muy delgado para entrar en una armadura, pero aún así mataba al oso y al león. Su ropa era una túnica ordinaria, sus pertrechos eran la honda y su cayado. Siempre tenía respuestas a toda adversidad, porque su convicción era: Jehová está conmigo. Así fuera el oso, así fuera el león, así fuera el gigante, tenía la seguridad de la fe, del conocer a Dios en cada momento de su vida. Esta era una grande ventaja. Añadió David, también dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué era lo que la gente veía en David? Un hombre seguro, una persona confiable, ¿verdad? Saúl, ¿qué era lo que la gente veía en Saúl? Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo versículo 10-12, dice: Alguno de allí respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos?
Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Capítulo 10, versículo 23 y 27, primer libro de Samuel, dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo, se refiere a Saúl. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, Saúl era motivo de refrán, ¿verdad? La gente se burlaba. ¿Cómo? Saúl entre los profetas era una novedad. La gente lo veía y era mucho más alto que todo el pueblo, y la gente lo observaba, ¿verdad? Hablaba de su altura. Pero debido a la actitud que tenía Saúl cuando lo iban a presentar, que estaba escondido entre el bagaje, entre el equipaje, él se minimizaba solo. Y cuando veían la inseguridad y la timidez, muchos desconfiaron de él. Era una persona que con su actitud no infundía seguridad. Era muy sobresaliente, ¿cierto? Dijo Samuel: aunque eres pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Bueno, qué grande oportunidad tuvo Saúl de haber hecho historia, de haber puesto su nombre en alto y haber aparecido en la historia como un héroe, pero desaprovechó la oportunidad. Hay oportunidades que nos llegan, y cuando nuestra vida no es una vida de fe, cuando nuestra vida no se ha preparado en la vida. David no era un hombre improvisado. David practicaba con la onda continuamente. David estaba ahí en un lugar donde había escaramuzas contra los filisteos, y ahora tenemos a un Saúl que a lo mejor también o probablemente participaba en actos bélicos para defender su familia, pero tenía una autoestima muy baja. Lo que le está diciendo aquí Samuel, ¿verdad? Al parecer dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, le está diciendo. Entonces era un hombre con una autoestima muy baja. Ahora yo pregunto, ¿con qué actitudes nos mostramos ante Dios y los demás, usted y yo? ¿Estamos seguros? ¿Somos confiados? La gente nos ve dispuestos, nos ve responsables, nos ve con fe, nos ve obedientes, agradecidos, contentos con lo que nos toca servir. Cuando se nos pide hacer algo, puede ser que lo hagamos, pero con una actitud de inconformidad, de descontento, sarcástica. Hay muchas maneras de manifestar nuestra actitud. La realidad es que la gente observa nuestras actitudes y Dios está viendo el corazón, es lo más importante, ¿verdad? Pero todo que tiene que ser conforme a Dios. Bien, es conforme a Dios, pero también tiene que ver el desempeño de la vida, y tiene que ser nuestro desempeño, la manera de hacer las cosas, también conforme a Dios. Se puede tener buena actitud y mal desempeño, o mala actitud y buen desempeño, hacer las cosas enojado, de mala gana, o buena actitud y buen desempeño, o mala actitud y mal desempeño, ¿verdad? Vamos a ver qué era lo que pasaba con Saúl. Capítulo 13, versículo 9 y 13 del primer libro de Samuel. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, Samuel le dijo que iba a ir, ¿verdad? Estaban por arrancar la guerra contra los filisteos, y Saúl estaba desesperado porque el pueblo pues no acudía al llamado. Y se llenó él de ansiedad y tomó el lugar de Samuel, ofreció un sacrificio, un holocausto. ¿Qué es lo que Saúl mostró aquí en sus acciones? Bueno, muestra la actitud y la acción de orgullo. Se desempeñó como una persona orgullosa. Saúl pudo llegar a creer que como era el rey, él podía ocupar el lugar de quien sea y hacer cualquier cosa, pero en las cosas espirituales es algo serio. Él no podía ocupar un lugar sacerdotal, no podía estar por encima de Samuel, aunque Samuel fuera el profeta y él fuera el rey. Creía tener poder espiritual, o lo quiso ejercer, ¿verdad? Y poder también gubernamental, político. Ofreció un sacrificio y no era él el indicado. Ese fue el problema, ¿verdad?, de Saúl. Hay otras áreas que desempeñó mal Saúl. Dice en el capítulo 15, versículo 1 y 2 del primer libro de Samuel, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno,
¿Qué estaba pidiendo Dios aquí, verdad? Era una cosa tremenda lo que estaba Dios pidiendo. Lo que Dios pedía era un genocidio, tal vez puede calificarse de esa manera. Pero Amalek tenía una cuentas pendientes con Dios. Ellos son los que atacaron a Israel en el desierto. Cobardemente ellos atacaron por la retaguardia, afectando mujeres, niños, afectando gente débil, gente enferma o gente que iba ya anciana en aquel lugar. Y ellos cobardemente atacaron y eran despiadados. Cuando la gente de aquel tiempo estaba ante los amalecitas temblaba porque eran gente muy violenta y despiadada. Entonces aquí había una cuenta pendiente de cuando ellos salían de Egipto con los de Amalek. Y ahora Dios está cobrando una cuenta y está mandando a Saúl que cobre esa cuenta que tenían pendiente. Dios prometió borrarlos de la faz de la tierra, a ellos, a los amalecitas. Y ahora Saúl va a obedecer una orden. Pero veamos qué fue lo que pasó. Dice el versículo 2, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, o sea, ovejas, camellos, niños. Entonces, ¿por qué le dice Samuel, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, él menospreció la palabra que Dios le estaba dando. No solo era el orgullo, él tenía una actitud mala, o sea, y sus acciones lo manifestaban, ¿verdad? Cómo se desarrollaba él, cómo él se desempeñaba haciendo aquella función. Entonces menosprecia la palabra y hace cosas indebidas. Capítulo 15, versículo 32 al 33. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Él pensó que ya se la habían perdonado, ¿verdad? Pero no olvidemos que Saúl no atendió, menospreció la palabra que Dios le dio. Actuó con avaricia, con soberbia, con orgullo. Y Agag, el amalecita, era un hombre temible, temblaría cualquiera que estuviera delante de él. Pero ahora Saúl decía, tengo un trofeo, miren mi trofeo de guerra. Y lo perdonó para exhibirlo como un trofeo, ¿verdad? Los amalecitas tenían cuentas pendientes y Dios tenía que cobrarles. Era algo tremendo. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Qué cuadro tan macabro, tan tremendo, ¿verdad? Pero era lo que Dios estaba ordenando. A veces no entendemos lo que Dios está pidiendo, pero tenían cuentas pendientes y Dios estaba tratando con ellos porque era un pueblo muy violento. Y como Saúl no los extermina, queda el rey, aún esos de Amalek, los amalecitas, son los que atacaron a David en Siclag, los que se llevaron su familia y todo lo que tenían, cuando dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas ahí en Siclag, David y sus hombres. Así es que si él hubiera hecho caso, si Saúl hubiera hecho caso, bueno, ellos no hubieran seguido haciendo más daño. Eran los enemigos por excelencia del pueblo de Israel. O sea, llegaban y no solamente las cosechas ya cuando estaban para levantarse, sino que aún cuando la plantación era pequeña llegaban y destruían cultivos, destruían todo porque eran enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que Dios estaba ordenando, ¿verdad? A David se le otorgaron las funciones de sacerdotales y la función de ser rey. O sea, David tenía el efod, David sí podía consultar con el efod a Dios, él lo podía hacer. Él respetaba la autoridad espiritual en Samuel y en los sacerdotes, y también respetaba la autoridad gubernamental. Él sabía de autoridad, ¿verdad? Su actitud hacia Saúl cuando trataba de matarlo siempre fue de respeto. Su actitud hacia los sacerdotes siempre lo respetó, siempre respetó la autoridad. Nunca osó él tomar el lugar, sí, del sumo sacerdote. Hacía funciones sacerdotales, pero no ofrecía él como lo quiso hacer Saúl en lugar de Samuel, ¿verdad? Él se ubicaba muy bien y tenía él esa oportunidad de ser sacerdote para el pueblo, y también tenía autoridad gubernamental, las dos cosas. Bien, eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? La manera de desempeñarnos y las actitudes que tenemos al hacerlo, ¿verdad? Nuestro orgullo espiritual, también en ocasiones nosotros como creyentes tenemos un orgullote espiritual grande, y usted va a decir, no, pero no solamente la gente que no conoce a Dios. Yo creo que como pueblo de Dios nos desempeñamos con orgullo espiritual, y eso es algo que Dios sí toma en cuenta y está viéndonos. Acuérdese que Dios lo que ve es
el corazón. Nosotros podemos ver lo que hay fuera y las actitudes, las acciones, ¿verdad? El desempeño, pero Dios está viendo no solo las acciones, sino el desempeño también, las dos cosas. Eso es muy importante. Todo tiene que ser conforme a Dios. Todo es en nuestras vidas cuando no nos centramos en la palabra. Surge en el pueblo de Dios un orgullo espiritual. Desechamos la palabra. Creemos ser mejores que otros, juzgamos a los demás sintiéndonos superiores. Olvidamos pronto de dónde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Hay gente que Dios los ha levantado y cuando se trata del trato a los demás se siente como superior, los juzga. Tenemos que recordar de dónde nos levantó, de dónde nos sacó el Señor. Menospreciamos lo que se nos asigna a servir muchas veces, ¿verdad? No nos gusta, nos sentimos superiores a otros, aún como pueblo de Dios. Estamos llenos de prejuicios, pero todo tiene que ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, no se puede sin escuchar la palabra, todo debe ser solo conforme a Dios. Ahora, ¿cómo somos vistos por el mundo nosotros los evangélicos? ¿Cómo nos desempeñamos? Es una pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento. Somos una subcultura, un grupo aparte que no encajamos, que no hemos hecho una conexión, ¿verdad? Y no hemos cumplido la gran comisión que el Señor nos dio de evangelizar. Pensamos que nos contaminamos o nos creemos tan espirituales que no queremos tener contacto, ¿verdad? Con la gente. ¿Cómo nos ve la gente? Como un grupo, una subcultura, alguien apartado que traemos nuestra onda, nuestro rollo, nuestra vida. ¿Cómo nos ve? ¿Somos capaces de influir en las costumbres cotidianas que son contrarias a Dios? La gente nos ve con una identidad definida, una personalidad de protestantes. La gente nos ve como gente que tiene un mensaje sólido o solamente como un evangelio lleno de fórmulas para vivir sin problemas y sin crisis. Ahora, con un mensaje nosotros podemos impactar con la palabra o nuestro mensaje simplemente impresiona las mentes, ¿verdad? Con términos actuales, con un estilo espectacular, donde se sugiere lo fácil, lo entretenido, lo novedoso, lo cómodo. Con un mensaje, pues vamos a llamarle actual, ¿verdad? Pero no es la médula del evangelio lo que estamos hablando. Nuestras vidas realmente impactan a nuestras familias, a nuestra sociedad. Nuestro mensaje es centrado y teológico y nutritivo. Estamos compartiendo un mensaje donde el hombre y nosotros exaltamos a Dios, o un mensaje donde solamente somos el centro, sentimos que somos el centro del universo, donde todo gira en torno a nuestro bienestar, en torno a nosotros mismos y no en torno al Señor de señores y Rey de reyes. Eso da conversiones superficiales sin compromisos serios. Son conversiones emocionales sin profundidad en la palabra sana conforme a Dios. Nuestro desempeño debe ser como una tierra fértil que enriquezca a todos con un fruto. Los que se nos acercan sean enriquecidos con nuestros frutos, pero todo conforme a Dios. Esto es muy importante. La raíz que determina estas formas, las actitudes y nuestro desempeño tiene una raíz. Desde ese día se le dijo a David, escucha lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día, aquí está la clave, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Capítulo 10, versículos 6 al 9 del primer libro de Samuel. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aquí está la capacidad que da el Espíritu de Dios. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver de la espalda para apartarse de Samuel, le mudó su corazón, y todas estas señales le acontecieron en aquel día.
O sea, que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, lo hizo, era un hombre obediente porque estaba ahí el Espíritu de Dios, era una vida sensible en ese momento, estaba la conexión con el Espíritu de Dios. Su corazón fue mudado, fue cambiado, él fue mudado en otro hombre. El secreto era en David y en Saúl, es que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y transformó sus vidas. Lo que seguía de ahí en adelante era conservar un corazón siempre dispuesto, aunque no fuera perfecto. Ahora, es muy importante, Saúl tenía la oportunidad de hacer todo lo que él viniera en su mano porque tenía el respaldo de Dios. Su corazón fue transformado a otro, era un Saúl diferente. Ese Saúl diferente tenía una oportunidad grande porque Dios iba a respaldar todo lo que él hiciere. Pero sus actitudes y acciones quedaron separadas de Dios. Saúl ya no regresó, lo abandonó el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? El orgullo cuando él ofreció aquel sacrificio que no le correspondía. ¿Qué fue lo que hizo? Desechó la palabra, no la quiso escuchar cuando Dios le dio una indicación contra los amalecitas. Él dejó el botín, dejó al rey, hizo lo que él creyó que debía hacer y no lo que Dios le había dicho. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, por sus acciones quedaron separados de Dios y el Espíritu de Dios los abandonó. Saúl era atormentado por un espíritu, era angustiado y su vida fue errática. Capítulo 16, versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que Dios permitió que un espíritu viniera a atormentarlo y esto es algo que pues se presta a controversia, ¿verdad? Simplemente él permitió. Hizo muchos errores, Saúl después consultó a una divina y bueno, hizo tantas cosas. Lo cierto es que el Espíritu de Dios ya se había apartado. Él no volvió a esa relación con Dios. David sí regresó arrepentido. En el Salmo 51, versículo 11 a 12 dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Era algo que David ya había experimentado, el apartarse de Dios y que el Espíritu de Dios lo abandonara. Bueno, el apartarse de Dios trae angustia, se va la paz y el gozo. Y nuestras decisiones, nuestro proceder siempre, ¿verdad? Es errático la manera en que hacemos las cosas, estamos fallando. En el Salmo 32, versículo 3-4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. El vigor se va, los huesos se envejecen, se pierden los propósitos. Qué tremenda condición era la que tenía David. El pecado es una cosa tremenda. En el Salmo 51, David está clamando, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 2, versículo 3 del 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David se arrepintió. Nunca olvidó que él había pasado por una situación donde mordió el polvo. Eso tendemos a olvidarlo y después se nos sube y nos sentimos superiores a los demás y no va, eso no va. Acordémonos de dónde nos levantó el Señor, ¿verdad? Dejemos ese orgullo espiritual, no nos queda. Si estamos aquí es por la pura gracia de Dios, por su infinita misericordia, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cuál es el problema del problema que todos tenemos? Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No es la situación que vivimos nuestro problema real. Nuestro problema real se llama pecado. Y tenemos que reconocer delante de Dios, ¿verdad? Que esa es nuestra condición permanente. Y que por su pura misericordia nosotros estamos en sus proyectos, por su pura gracia, por sus planes, ¿verdad? Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es el corazón que Dios quiere. Es un corazón conforme a Él. No es perfecto, sí es sensible y dispuesto. ¿Qué actitudes tenemos para con Dios y los demás? ¿Con qué actitud servimos? ¿Cómo es nuestro desempeño, verdad? Ahorita estamos hablando acerca del ministrar a los demás y hablamos del servir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos más tiempo adelante por entrar a lo que es la administración al mundo?
y es la parte práctica. No vaya a ser que ahí se descarrile el tren, ¿verdad? Y ya no nos llame mucho la atención lo que estamos hablando, porque hay que desempeñarnos como lo que somos, ¿verdad? La luz del mundo, la sal de la tierra. Y esperemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios no se aparte y nos redarguya y nos convenza, ¿verdad?, y ponga carga por los pecadores y ponga carga también por nuestras vidas, nuestras actitudes conforme a Dios, ¿verdad?, y nuestro desempeño. Entonces, ¿con qué actitud servimos? ¿Cómo en nuestro desempeño? Si hemos perdido el gozo, hemos perdido el rumbo, volvámonos a Dios en arrepentimiento y vivamos conforme a Dios, porque Él quiere un corazón conforme a Él. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Dios está dispuesto a tratarnos y tenemos grandes oportunidades, ¿verdad?, de hacer cambios, de influir, ¿verdad?, de impactar a este mundo, más en este tiempo de estas crisis. Que el Señor le bendiga ricamente, ese es nuestro deseo. Que Dios le bendiga.